Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del portal del Villegas, que voy a partir recordándoles que está a disposición de ustedes no solo este libro, que es el último que hemos publicado, Roma, un viaje inmóvil, sino además hay pack, en que este libro está acompañado por otros que tenemos en bodega, digamos. Ahí está con Julio César, puede estar con momentos musicales en yo menor. Ustedes eligen el pack que quieren o pueden comprarlo solo, por supuesto, también. Ya saben de qué trata este libro, se los he contado en otras oportunidades. Así es que los está esperando Roma, un viaje inmóvil. ¿Ok? Y no olviden, amigos, que este programa en la semana lo auspicia Ángel Hey, un corredor inmobiliario muy efectivo. Remodeling, una empresa de remodelación con puros profesionales para temas de cambiar o arreglar parquet, pintura, muebles de cocina, trabajos de remodelación mayores con arquitectos, puros profesionales para un trabajo profesional de verdad, remodeling. Y el método EVE para eliminar esa barriga que usted no ha podido eliminar con nada, ahora sí puede, justo con otras cosas como la celulitis, las estrías, cosas como esa, con este método que fue traído de Corea del Sur, donde lo desarrollaron y está hecho para eso específicamente. Se imparte en 3 locales, uno en Concón, otro en Vitacura y otro, el tercero, en Los Ángeles, en el sur de Chile. Bien, voy a entrar el programa y recordándoles a los viejos como yo que hubo un tiempo en que en nuestro país existían ciertos protocolos de decencia y decoro político en virtud de los cuales el gobierno que se iba, los funcionarios, desde el presidente para abajo, no hablaban no chistaban, no decían nada, esperaban pasar a un tiempo considerable para reactivarse políticamente. Pero esos tiempos se fueron, como tantas otras cosas, y ahora tenemos una generación de políticos, la generación Z supongo, que llegó al poder, dejaron sus estropicios, y además de dejar estropicios, en vez de quedarse callado con doble razón esta vez, desde el primer día empezaron a participar, a criticar, a torpedear, a cumplir el rol que les asignó el organigrama anti-cast que se desarrolló con mucho más interés, con mucha más fuerza en el periodo de previo a la elección, el periodo en la campaña. Estaban más preocupados de eso que de apoyar a su candidata Janet Jara, esa es la verdad. Y uno de los papeles, uno de los numeritos es que estos señores, apenas bajados de sus curules de poder, de sus sillones, de sus, qué sé yo, se fueron a la calle a hablar, y ahí está Camila Vallejo, ahí está el señor Boris, y ahora Jackson también, que se molestó, que hizo algunos alcances porque el gobierno, específicamente Kast, comentó acerca de la mayor o menor, digamos, exactitud o distorsión que pueda tener una encuesta que ve el tema de la pobreza, encuesta Kassen, el estudio Kassen. Y Jackson dijo que el gobierno estaba siendo empujado a la ultraderecha, que estaba mirando a su barra brava, que por eso hablaba, que sí, el gobierno hizo cosas, y dijo que era muy preocupante que el gobierno no fuera capaz de reconocer ninguno de los grandes méritos logrados por el gobierno anterior, por el gobierno Boric. Bueno, lo que yo encuentro preocupante, es que haya llegado al poder esta generación de cabritos, de pendejos, mal educados, ignorantones, pretenciosos y arrogantes, que creían que traían, digamos, el arca de la Santa Alianza para el país, y que una vez que llegaron dieron muestras de total incompetencia, de corrupción y de meter las manos donde pudieron. El propio Jackson estuvo involucrado, de algún modo u otro, en una serie de situaciones, eh, ¿cómo llamarla? De la zona gris. De la zona gris. Recordemos que en el periodo en que él era ministro de esa cosa extraña llamada Ministerio de Desarrollo Social, no sé qué diablos desarrollan ahí, su partido, Revolución Democrática, quedó total y completamente comprometido, metido hasta el cogote en el tema, el caso convenio, estas platas que salían de los ministerios para ir a financiar a estas docenas, cientos de fundaciones formadas por sus camaradas, por supuesto. Fue objeto de querellas e investigación por esa materia. No perseveró la fiscalía, parece que eso de no perseverar es la nueva normalidad. Enfrentó controversias por el conflicto con la ex Seremi Patricia Hidalgo, que seguramente a ustedes se les olvidó.
a mí también se me había olvidado, por el robo de computadores y una caja fuerte el Ministerio de Desarrollo Social en la época en que se estaba investigando el tema de los convenios. Y por lo menos ahí uno tendría que tener un poquito más de cuidado antes de abrir la sanguchera. Porque hay que preguntarse si acaso no hay delito, hay responsabilidad política en este tipo de situaciones, ¿no? Tiene que haber alguna responsabilidad, pero no se ha perseverado. Entonces, este tipo de personas debieran estar callados en vez de hablar de que el gobierno se está yendo para la ultraderecha. Y ese comentario de que es preocupante, a mí me preocupa que hayan llegado al poder gente así. Me preocupa que haya electores, bueno, son de la misma generación que lo hayan elegido. Me preocupa qué clase de generación posterior a esta actual, o sea, los hijos de la actual, qué clase de personas van a ser y qué van a hacer con el país. Eso sí que me parece preocupante. A mí no me parece además que sea muy inteligente motejar a un gobierno de ultraderecha, sea lo que significa esa expresión que la usan para todo. Sencillamente porque el presidente de la República hace algunos alcances sobre cómo funcionó la CASEN, cómo funcionó los programas para ayudar a los pobres, ayudar a los desposeídos, como se dice ahora, durante el gobierno Boric. Claro que debe haber ayudado a algunos, o a muchos. Para eso estaban los bonos, para eso estaban los perdonazos, para eso estaban los indultos, para eso estaban todas esas cosas, vamos gastando. Usted con eso ayuda, sin duda. Todo gobierno alguna cosa hace. Pero ese no es el punto. Si se equivocó o no casi, si las cosas se hicieron bien o no en esta materia, si el estudio que hacen está correcto o no, puede ser. Puede ser. Pero yo diría, Jackson y todos los demás del gran elenco que vimos en el poder deberían estar calladitos. Sigan intrigando, pero por favor calladitos. Ahora están en la onda de las movilizaciones sociales. Ustedes ya saben lo que significa eso. Sueltan, abren la jaula y sacan a los orcos a destruir. A eso lo llaman movilizar a las masas, movilizar a los trabajadores, movilizar a los estudiantes. Bueno, los estudiantes los movilizan re fácil, van a todas. Bueno, ese es el cuadro que tienen. Mientras más patalean, mientras más hablan, más se hunden en el descrédito. Ya perdieron, parece, el bus que los conducía a una posición más razonable y simplemente van a seguir en este camino de perdición hasta terminar de hundirse completamente. Otra cosa que vamos a comentar acá es que el gobierno anunció que va a permitir que Codelco capitalice enteramente lo que hubiera sido el aporte de sus utilidades al Estado, que lo use para capitalizar, y la suma comprometida serían 2.400 millones de dólares. Aquí saltó otro del gran elenco del pasado, esta vez el ex ministro de Economía y ex ministro de Hacienda, Grau. El otro Grau, no el actual de Seguridad, Nicolás Grau. Dijo que sí, está bien, pero que en realidad no son 2.400 millones de dólares, sino que es una cifra mucho menor. Bueno, yo no voy a discutir, porque depende cómo se vea el tema de esta cifra. Lo que sí me parece es que desde hace tiempo Codelco, en vez de ser lo que fue el gran sueldo de Chile, el sueldo de Chile, ¿se acuerdan? El cobre del sueldo de Chile. Ahora es la deuda de Chile. Tan endeudada hasta el yaco Codelco. De hecho, ya Bachelet en algún momento tuvo que transferir 3.000 millones de dólares. También tuvo que hacerlo Piñera. Hace rato que más que Codelco aportando al fisco, el fisco es que aporta a Codelco. Hace rato que se convirtió en una bolsa de pitutos y de negocios raros. Hace rato que dejó de ser la empresa eficiente que era. Y en vista de eso, aquí el punto central es discutir el tema de la privatización. La gente de izquierda, por supuesto, se sube por las paredes y pone el grito en el cielo y hablan y dicen, no me toquen, como si fuera de ellos. ¡No me toquen, Codelco! Y acusan al gobierno, a los que hablan de privatización, de ideologismo, cuando el ideologismo es de ellos. Y me voy a explicar por qué. Codelco es una empresa económica cuya razón de ser es entregar, crear y entregar utilidades. En este caso, entregárselas no a accionistas, sino al Estado. La razón de ser de una entidad económica es producir bienes y servicios que den utilidades. No es un tema ideológico. Entonces, cuando uno ve que la empresa tal o cual no está dando utilidades, busca maneras de cambiar esa situación. Y en este caso, una de las posibilidades es privatizar.
Es una cuestión de cifras, estimados amigos. ¿Cuánto recibe ahora el Estado de Codelco? Y más bien al revés, ¿cuánto le da el Estado a Codelco? Ahora, como digo, le está permitiendo capitalizar el 100% de las utilidades para afrontar su difícil situación financiera. ¿Qué pasa ahora con las otras grandes empresas de la minoría del norte que tienen los mismos precios del cobre que Codelco? Están entregando miles de millones de dólares al fisco. Son cifras, matemáticas, vean los datos, vean en internet, busquen, pregúntenle a la inteligencia artificial que usted usa cuánto fue la cantidad de dólares que entregó la empresa privada, la gran minería del cobre, al Estado chileno y cuál ha sido la relación de Codelco con el Estado chileno en términos de dinero. Vean. ¿Qué es lo que le conviene al país? Es la cuestión importante. No lo que piensan los que sí están ideologizados, que es la izquierda, que tienen un tabú con respecto a la privatización. Porque todo para ellos tiene que ser del Estado. Da lo mismo si no funciona, da lo mismo si no da utilidades, da lo mismo si hay que estarla apuntalando con platas desde el Estado a Codelco en vez de al revés. No, tiene que ser del Estado, porque el Estado es de nosotros, es de Chile. Claro, es de Chile, no es de ellos. Y la idea es que entreguen utilidades el cobre, pues. Con esas utilidades que se financian todas las cosas que se requieren, incluyendo ese capítulo que tanto los hace lagrimear a la izquierda. ¡El gasto social! Esto es un tema de simple matemática. ¿Cuánto da Codelco? ¿Cuánto dan las empresas privadas? ¿Quién da más? Les aseguro que en este momento da mucho más. Le entrega mucho más beneficio al fisco a las empresas privadas. El fisco no tiene que preocuparse de nada. No tiene que estar más haciendo aporte de capital. No tiene que mover un dedo, recibir nomás. Eso, con Codelco, distinto. Ahora, yo sé que hay intereses creados para mantener las cosas como están. No solo los intereses ideológicos de la izquierda, que viven metidos en ese mundillo de la propiedad fiscal, del Estado, sino que además están temas concretos, materiales, ¿no? Los pitutos, los negociados, incluso los trabajadores del cobre. Los trabajadores del cobre tienen un interés creado, yo creo, no sé si todos, pero por lo menos algunos, en que las cosas sigan como están, porque es con esta empresa Codelco que cuando hacen un paro para exigir aumentos salariales, para terminar con el paro viene el famoso bono por el fin de conflicto, millones y millones de pesos, muchos millones de pesos. Eso no podría pasar en una empresa privada a ese nivel por lo menos, porque una empresa privada tiene siempre permanentemente en mente el tema de las utilidades. No están para, digamos, para hacer regalos, no están para bonificar porque sí, no están para caerle simpático a la izquierda o a la derecha, están para ganar plata. Entonces hay un tope para esos beneficios. Y al parecer hay muchos trabajadores de Codelco que prefieren seguir en ese barco que hace agua, porque mientras no se termine de hundir, reciben beneficios. Amigos míos, estas cosas hay que verlas en términos del interés nacional, no en términos del interés de un grupito de personajes obsoletos mentalmente, que se quedaron pegados en las maneras de pensar, en los protocolos de pensamiento del siglo XIX, la propiedad estatal. Alguna vez, porque las cosas cambian en la historia humana, en los procesos históricos. Alguna vez, cuando se nacionalizó el cobre, que lo hizo Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva había chilenizado, que era una cosa parcial. Se terminó de nacionalizar con Salvador Allende. En ese momento, probablemente, no sé la cifra de ese momento, convenía. Había más plata con una empresa nacionalizada, supongo, que con una empresa que pagaba impuestos. Pero con los impuestos que se pagan ahora, con los precios del cobre de ahora, con la situación que se ve ahora en el mundo, resulta que eso ya no ocurre. Ya no es la nacionalización la que entrega más aporte. Todo lo contrario. Entrega menos y a veces no entrega nada, como ahora, no va a entregar nada. Todas las utilidades las van a usar para tratar de mantenerse a flote, porque tienen un endeudamiento feroz. Entonces, estimados amigos, si uno está pensando en el interés de Chile, no en el interés del Partido Comunista, no en el interés de los izquierdistas, no en el interés de los ideólogos de la izquierda, no en el interés de los trabajadores del cobre, que en todo caso, si se privatiza, van a seguir ahí trabajando, sí, obviamente, pues son trabajadores experimentados, son mineros experimentados. No van a quedar en la calle si se privatizara, lo que no va a ocurrir, desde luego. Y aquí estoy tocando un punto absolutamente, digamos, académico. Desde el punto de vista puramente técnico-financiero, sería mucho mejor un Codelco privado que en este momento un Codelco que es puramente creador de deuda y demandante de aporte del Estado. Bueno, pues las cosas, ahí están los números, estimado amigo. Amigos, compreoro.com,
el lugar donde usted tiene que ir para comprar oro o plata en lingotes, que ya les he mostrado muchas veces, chiquitito, un cuarto de onza, una onza, la mejor inversión posible en estos tiempos difíciles en que los metales preciosos son la mejor póliza de seguro y además la mejor inversión. Sigo con Fastmark, empresa de carga chilena que trae desde Estados Unidos lo que usted necesite, ya sea una empresa o un particular. A ambos los atiende con la misma premura y eficacia, y flamencas.cl, un lugar donde usted puede contratar a un grupo de artistas del flamenco para que le amenicen una fiesta privada en su casa, un cumpleaños, una boda o un evento comercial, puede ser en un restaurante también. Están disponibles para organizaciones privadas o públicas, lo que sea, un número hermoso, danza, canto, y ellos ponen el equipo, el tablado, todo. Usted no tiene que preocuparse de nada. Bueno, hemos estado viendo, me parece, porque hemos tenido problemas técnicos, el tema de los comentarios de Jackson, acerca de los comentarios de Cast, que me parecen fuera de lugar, por el, ¿cómo llamarlo?, el currículum del señor Jackson, el hombre de la ética superior. Hemos visto también Codelco, me parece, el tema de la capitalización, y el colegio de profesores. Es un tema que es importante tocar porque entendemos que se están oponiendo, están poniendo problemas, están refunfuñando, porque el ministerio actual del actual gobierno quiere revisar cómo está funcionando este sistema SLEPT, que modificó lo que había antes en el sentido que los municipios se hacían cargo de escuelas. Ahora es este otro. El gobierno lo está revisando, a ver qué es lo que funciona mal, cosa de lo cual hubo algunas evidencias el año pasado y antepasado. Pero eso es suficiente porque el colegio de profesores, digamos, refunfuñe. Ahora uno se pregunta por qué es digno de críticas y de reproche que un gobierno cualquiera revise cómo funciona un órgano del Estado. Eso es algo que tiene que hacer todo el tiempo con todo órgano del Estado, con toda iniciativa del Estado, con toda ley, con todo ministerio, subsecretaría, lo que sea, ver cómo está funcionando. ¿Cuál es lo reprochable? Nada. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacen un reproche? Porque son el colegio de profesores. El colegio de profesores ha sido desde siempre, desde que yo era niño, que recuerde, y desde luego debe venir de antes, un órgano político del Partido Comunista. Vean ustedes la lista de sus presidencias. Prácticamente todos han sido comunistas o como mínimo gente de izquierda cercana al Partido Comunista. Y el Partido Comunista, como los demás partidos de izquierda, como les dije muchas veces, se organizaron primordialmente antes de las elecciones para qué iban a hacer después que ganara Kast. No tenían ninguna fe en Janet Jara. Invirtieron mucho más esfuerzo en el organigrama de las acciones para demoler el gobierno de Kast que en el esfuerzo por tratar que ganara Janet Jara. Y efectivamente, perdió Janet Jara. Habría perdido igual aunque hubieran puesto todo su esfuerzo, pero en fin. Y ahora van a poner en acción y van a venir lo que llaman ellos movimientos de masa, las movilizaciones, o sea, abren la jaula de los orcos para que salgan a destruir. Eso se llaman movilizaciones sociales, eso se llama la calle, eso se llama la ciudadanía para la izquierda. Y en este plan, en este organigrama, en esta agenda, el colegio de profesores tiene que cumplir su trabajo, así como lo van a cumplir algunos comunicadores o muchos comunicadores en los medios de comunicación, lo van a cumplir otros gremios, lo van a cumplir los parlamentarios, lo van a cumplir los dirigentes de los partidos, lo van a cumplir todos los que son parte de esa tribu, de esta galaxia distinta a la nuestra. Entonces el gremio de profesores, en vista de que el tema SLEP tiene que ver con la pedagogía, con la enseñanza, tenía que saltar a la palestra. Bueno, voy a entrar ahora a un tema mucho más importante, creo yo, que los que hemos visto hasta ahora, y probablemente más importante que muchos que hemos visto en otros programas, el tipo de temas que no aparecen todos los días en la prensa, que no dan lugar a titulares, pero que tienen un efecto inmenso en el desarrollo de la vida de una sociedad. Es un tema que me va a ganar aún más adversarios o enemigos los que ya tengo, porque sé que voy contra el sentimiento de mucha gente y de muchos políticos. Y me refiero específicamente a lo que algunos desearían y que el gobierno estaría aparentemente estudiando hacer, de que las Fuerzas Armadas colaboren en el tema de la seguridad, copando, o sea, llenando de su gente sectores donde hay mucha criminalidad, llevando a cabo labores de inteligencia, etc. Eso es un sentimiento
es un deseo de mucha gente que le gustaría ver soldados patrullando las calles de su población, se sentirían más seguros, pero la verdad las cosas que sería la peor medida posible y voy a explicar por qué. Pero voy a explicar por qué, estimados amigos, no sin antes primero contarles de que si usted tiene una empresa, tiene por lo tanto un aparato administrativo, financiero y logístico, y este último, por muy bien que usted lo haya pensado y organizado, se suele desflocar, guatear, relajar con el tiempo. Así funcionamos los seres humanos, las normas empiezan a no cumplirse como debe ser, las cosas empiezan a andar mal, usted empieza a perder clientes, empieza a perder plata. SLI Consultores es la respuesta. Todos los años usted debiera hacer esto, ponerse en manos de SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería, para que vean lo que está funcionando mal, le ofrezcan un modelo alternativo de gestión y le busquen la gente para esa gestión. Si no lo hace, la hemorragia continúa y usted termina por hundirse. SLI Consultores. Continúa con Vito, suplemento para las mascotas que ustedes ya conocen, se encuentra prácticamente en todas las mascoterías. Sigo con las conversas numéricas para aquellos niños con problemas en matemáticas, que son la mayoría. Este ingeniero que yo conozco desarrolló un método de enseñanza de las matemáticas que cambia completamente la situación. Su chico ya no le va a tener más repelencia a las matemáticas, le van a empezar a gustar y eso le va a cambiar no solo su vida escolar, sino que su vida de adulto, profesional. Y termino este bloque con Pontara, esta editorial o supereditorial que se hace cargo no solo de un escrito ya terminado, a ver si les tinca o no, sino que toma al autor, que no ha sido publicado, un autor inédito, incluso que ni siquiera tiene todavía su archivo, que lo tiene la idea en la cabeza, lo ayuda a convertir esa idea en la cabeza en un archivo, luego ese archivo en un libro impreso, luego ese libro impreso en un libro en una librería. Todo el proceso, estimados amigos. Bien. ¿Por qué es una mala idea, estimados amigos, poner fuerzas militares en las calles a combatir el crimen de una manera o de otra? Las razones que se han dado habitualmente, y que son ciertas, pero que yo creo que no son las más importantes, es, primero, que los soldados, que los militares no están entrenados para hacer acción policial, y que por lo tanto se pueden producir situaciones incluso fatales si hay disparos de más o situaciones como esa, que no están hechos para ese trabajo. Otros les molesta la idea de que haya militares en las calles cumpliendo una función civil por razones ideológicas. Pero la razón más importante, creo yo, la que tiene más efecto a largo plazo, la más grave, es la siguiente. Militares en las calles significa militares que pueden ser contagiados con aquello mismo que fueron llamados a combatir. Yo les quiero recordar que ya se han producido eventos, el año pasado me parece, en que varios soldados, incluso algunos tenían ya algún grado, fueron sorprendidos transportando droga. Hace 2 días recién, 2 soldados fueron exonerados como soldados, fueron sacados de las Fuerzas Armadas y seguramente irán a recibir algún tipo de tratamiento por la justicia, no sé. Fueron exonerados porque ayudaron a una mujer, a una inmigrante ilegal, a pasar la frontera. O sea, estas cosas se dan. Cuando usted está en contacto en una calle con el narcotráfico, por ejemplo, le pregunto lo siguiente. Póngase en las botas de un soldado. ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Eventualmente entrar en un tiroteo con un narcotraficante que quizás está mejor armado y que lo puede matar? ¿O prefiere mirar para otro lado y que le metan unos billetes al bolsillo? ¿Qué prefiere usted? ¿Priorizar sus principios, su sentimiento del deber, o preservar su vida, y además de preservar su vida, ganar unos pocos billetes? Se produce un contagio, estimados amigos, tarde o temprano. El contagio empieza con unos pocos individuos como esos que detectaron en el norte de Chile, como esos que detectaron ayer ayudando a pasar un inmigrante legal. Luego esos 2 o 3 individuos se contactan con otros, se dan cuenta que hay otros que están en lo mismo, se contactan con otros que no son de las Fuerzas Armadas para ayudarlos en la operación. Surge una pequeña red. Esa pequeña red crece, se va aumentando y va creciendo como un tumor. Empieza a entrar más gente en el baile. Eventualmente, por pasos sucesivos, como son siempre los procesos graduales, estos polvos se convierten en lodo. Y tenemos situaciones extremas en que, después de un proceso largo de expansión del crimen, institución tras institución, funcionario tras funcionario, tenemos un narcoestado. ¿Cómo creen ustedes que empezó este proceso en México?
¿Creen ustedes que de inmediato aparecieron instantáneamente los carteles? Les voy a contar algunas historias para que se den cuenta. En México, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Había un grupo de soldados de un cuerpo de élite del ejército mexicano, que es el Grupo Aeromovilizado de Fuerzas Especiales. 31 miembros de ese grupo se salieron y se convirtieron en sicarios, entrenadores de otros, etcétera, funcionarios, digamos, de un cartel de drogas que era el Cartel del Golfo. Con estos soldados adentro, que entrenaron a otros como soldados, que les trajeron armas, que les ayudaron a conseguir las armas, que llevaron a cabo asesinatos, se constituyó el Cartel de los Zetas, uno de los más letales de México. Pero eso no es suficiente. No solo crecieron los carteles en términos de capacidad de fuego, comunicaciones, dinero, mercado, influencia, sino que empezaron a penetrar en otras instituciones del Estado mexicano. Y hoy en día ustedes podrán ver en las noticias intermitentemente que se descubre que tal o cual general, allá arriba, en la vertical de jerarquías de un ejército, estaba involucrado con un cartel. Y que su famoso combate contra la droga no era otra cosa que un episodio de guerra entre carteles. Porque cada cartel quiere ser el único, evidentemente, entonces puede entrar en guerra con otro y usa a las fuerzas militares no para terminar con la drogadicción, con el narcotráfico, sino para terminar con un competidor del narcotráfico. Y esto llega también a las esferas políticas, a las esferas judiciales, a las comunicaciones, al periodismo, a la prensa, a la televisión, al barrio, a todas partes. ¿Para qué les hablo de Colombia? Porque ustedes conocen la historia, hay seriales sobre eso, hay películas sobre eso. No fueron simplemente unos grupos criminales muy potentes, se involucraron en toda la institucionalidad de Colombia. Lo mismo vale para Venezuela. ¿Y ustedes creen que Venezuela se transformó instantáneamente en lo que es ahora? Todo esto partió hace muchos años con Chávez. Y poco a poco, el ejército venezolano se convirtió en parte de la máquina del narcotráfico, en socio institucional. Y no solo las Fuerzas Armadas, toda la estructura política, pues. Maduro, Diosdado Cabello, todos ellos vinculados a la droga. En los países africanos como Guinea-Bissau, que está en la costa occidental de África, no solo el Estado, sino que la sociedad entera está conectada con la droga. Es su principal fuente de exportación. Es como el equivalente a lo que era, porque ya no es, el cobre en Chile. Pues ya saben que Codelco dejó de ser el gran aporte, ahora es la gran deuda de Chile. Antes era el sueldo de Chile, ahora es la deuda de Chile. Así que, estimados amigos, poner militares en las calles significa poner a gente a que la contagien, a que la pringuen, a que poco a poco, primero 2, luego 4, luego 16, luego 16 al cuadrado, luego el resultado al cubo y así sucesivamente, todo se convierta en parte del narcotráfico, todo se convierta en parte del crimen y llegue a constituirse lo que es ahora una situación que en algunos países la están viviendo hace rato, como Haití, por ejemplo, como Venezuela, en gran parte como México, en gran parte como Colombia. O sea, el narcotráfico y el crimen en gran escala, la industria del crimen, conectada orgánicamente con el Estado, con la sociedad civil. Incluso cambian los valores, cambian la manera de comportarse de la gente. Usted empieza a hacerle un saludo con venia al sicario del barrio que distribuye droga, porque ya forma parte del escenario completo de la sociedad. Amigos, antes de continuar, quiero recordarles al bufete de abogados Rettig y Greenberg, especializado en temas de negligencia médica. Si usted ha tenido un caso de negligencia médica en su familia, ya sabe que si trata por su cuenta de que lo compensen, no va a llegar a ninguna parte, hay una defensa corporativa. El bufete de Rettig y Greenberg se dedican específicamente al tema de las negligencias médicas para que usted reciba la compensación que se merece después del estropicio que sufrió, usted o su familia. Sigo con lascarcomunicaciones.cl, una empresa de comunicaciones integral
que no solo diseña un mensaje para hacer conocer su servicio, su producto, sino que ve cuál es el medio más adecuado, luego evalúa los resultados, cambia lo que haya que cambiar, el servicio completo, el círculo completo, lascarcomunicaciones.cl. Y, amigos, si usted quiere combatir el crimen, tiene que combatirlo con órganos policiales como Carabineros, como la PDI. Usted quiere combatirlo con más eficiencia, denle más medios, aumente su dotación, fortalezca el sistema jurídico y legal para que no estén perseguidos por los de siempre, si acaso tuvieron que usar armas de fuego, para que tengan las capacidades materiales, legales y morales para hacer su pega en la escala que hoy en día se requiere. Sacar soldados a la calle no solo no va a producir ningún efecto, van a pasearse delante de ellos los narcotraficantes y no tienen ni idea los soldados o los que sea que estén ahí, y lo único que van a producir es que ustedes están poniendo a disposición de esa enorme tentación que es el dinero a gente inexperta, a jóvenes que están haciendo el servicio militar y que prefieren, desde luego, evitar un baleo y aceptar quizá un soborno. Es mucho más fácil, mucho más expedito, y ya lo estamos viendo que ha ocurrido en algunos casos. Y son los casos que conocemos, no olvidemos. Por cada caso que conocemos, no podemos saber cuántos desconocemos. Bueno, amigos, quiero recordarles además, no sé si lo hice al principio, tal vez sí, este libro que está disponible ahora, Roma, un viaje inmóvil, además está disponible en pack. Usted puede comprar este libro con otros, con distintos packs, con distintos otros acompañantes, a precios súper accesibles, súper razonables, con un despacho expedito, con un método de pago también muy sencillo. Cuando hay un problema nosotros lo hemos resuelto y han habido poquísimos, contado con los dedos de una mano, en todos estos años que estamos vendiendo libros. Así que Roma, un viaje inmóvil. Y si encuentran alguna falla en este programa, recuerden que hemos tenido distintos problemas técnicos, hemos tenido que estar pegando unos con otros así como hemos podido. Bien, esperemos que mañana esto no ocurra de nuevo y sería todo. Muchas gracias. Hasta mañana con Nicole Rodríguez.